Ya os comentamos en el vídeo sobre el cambio climático en España, cómo 2025 se había posicionado como uno de los años récord en cuanto a anomalía y diferencia de temperatura, en base a los registros antrópicos que existen en España, normalizados ya desde el año 1961, y que además este 2025 en España empataba con el año 2024, con lo cual venimos de 4 años que son récord en la historia de España. Y ya deslizamos algo sobre un tal Copérnicus que tenía que seguir su informe a inicios de 2026. En el caso de este informe, no solo para España, sino que aplicaba para todo el conjunto de nuestro planeta Tierra. Y justo ahora mismo, hace algo menos de un mes, el día 14 de enero, vio al fin la luz este informe Copérnicus. Un informe de casi 40 páginas, eso sí, pero con muchos gráficos muy interesantes. Y sí, muy parecido a como reflejaban los informes sobre España, 2025 ha sido también para el conjunto de la Tierra el tercer año más cálido desde que existen registros antrópicos. En este caso, nunca hablamos alrededor de la historia de la Tierra, porque obviamente ha habido otros periodos en los que teníamos un calentamiento climático mayor. No hace falta irse al Cretácico o al Pérmico, en este caso nos interesa, siempre que hay registro antrópico. Pero hay una pequeña diferencia con respecto a lo que ocurrió en nuestro país. 2025 se sitúa como el tercer año más cálido, pero primero en este caso es 2023 y segundo 2024. Y esto nos marca un trienio a nivel global donde se ha superado la temperatura que siempre se comenta y que escucharéis en diferentes medios, el famoso 1,5 grados de temperatura. Y es que los datos de anomalía térmica en los últimos 3 años son muy alarmantes. En el año 2023 tuvimos 1,48 grados, en el año 2024 1,6 grados y en el año 2025 1,47 grados, lo cual de media hace que superemos el famoso 1,5. Y ojito con esto, ya que aquí siempre ya se está hablando ahora de superar, pero realmente en función de lo que toméis, realmente lo que habría que hablar es de limitar. De hecho, aquí en Euskadi, la propia estrategia de cambio climático 2030 ya hablaba de limitar a 1,5 grados y esta estrategia fue realizada en el año 2016. Pero vaya, que básicamente podemos concluir que esto ya está más o menos superado. Hay que asumirlo y os recordamos que este se supone que era el umbral al que no se quería llegar, firmado por muchos países del mundo, pero que como veis por el vídeo anterior que hemos comentado de la COP30, este compromiso posteriormente no se ha visto muy reflejado. Como siempre os iremos dejando las gráficas y los datos por aquí, pero que sepáis que los últimos 36 meses de la Tierra básicamente se han batido todos los récords de temperatura, con un enero del 2025 sin precedentes anteriores y con el resto de meses de 2025 estando básicamente en el top de anomalía térmica. ¿Y por qué no deja de subir la temperatura en la Tierra? Como siempre, muchos sabéis, se habla siempre de los GEIS, gases de efecto invernadero, que continúan siendo expulsados a la atmósfera, claro. Luego, como siempre, como gran precedente está el tema de la gran aceleración de la década de los 50, que estamos en un planeta donde los recursos anuales son explotados de forma muy rápida y consumidos rápidamente también, claro, y que al fin y al cabo los seres humanos cada vez somos más y vivimos más. Con lo cual se acumulan muchas cosas, vaya. Y todo esto se suma a un caldo de cultivo en el que, aunque cada vez se emite menos contaminación, también por los acuerdos que se han venido firmando en las últimas 2 décadas, es lo suficiente año tras año como que ya por acumulación el clima siga cambiando. Y sí, una vez más recordar, esto es un cambio fundamentalmente antrópico, es decir, está potenciado por el ser humano, más allá de que, una vez más, el cambio climático es un ciclo natural más de nuestro propio planeta Tierra. Y por existir, ha existido siempre cambios del clima, claro, pero nadie lo alteraba a conciencia. Y luego, ciertamente le daba un poquito igual, hasta que llegó el propio ser humano, claro. Y es que, como bien concluye el informe, de forma inequívoca, ahora mismo estamos en una anomalía positiva de 1,4 grados. Y una de las conclusiones más preocupantes es que si concluimos a este ritmo de calentamiento global, antes del final de esta década, habremos superado el 1,5 grados. Os recordaréis que anteriormente se hablaba de al final de este siglo, para 2100, y ahora todo indica que para 2030 habremos superado el umbral de 1,5. Algunos, de hecho, creemos que seguramente ya lo hemos sobrepasado, pero de momento, obviamente, nos vamos a fiar de los informes Copérnicus. De hecho, en el propio informe comentan que tiene pinta de que 2026 continuará esta tendencia cálida, pero sin llegar en ningún caso a lo que fue 2024. Vaya, que la temperatura del planeta continúa subiendo y los no acuerdos como los de la pasada COP30 en Belén no van a ayudar mucho, precisamente.